Compartir. Gracias. Vuelvo a empezar. Muchas gracias, Néstor y Javier de Mindfit, por invitarme, por confiar en mí para compartir mi conocimiento del coaching, mi experiencia de los últimos 10 años, dedicada a full al coaching ejecutivo y al coaching en particular, al estudio y al desarrollo de programas y demás. Con esta, si me permiten, voy a compartir. Un segundito. A ver, aquí estamos. Uy, esperen un segundito. Fíjate que estaba en la primera y ahora aparece la última. Déjame un segundito. Voy a compartir la pantalla para que me ayude la imagen a lo que tengo para compartir. ¿Sí? Un segundito. ¿Ven ahí? No. No todavía, ¿no? Todavía no se ve. Bien, un segundito. A veces la tecnología no ayuda a pesar de que se prueba previamente, pero no importa. Ahí estamos. Ahora perfectamente, ahora se ve. ¿Verdad? Genial. ¿Ahora sí? Ahora perfecto. Ahora sí, muy bien. Bien, entonces, en este título que Mindfit, digamos, de algún modo me invitó a compartir cómo el coaching puede cambiarnos la vida, esto disparó en mí algunos pensamientos, porque en realidad no es el coaching el que puede cambiarnos la vida, sino un coach profesional bien entrenado, bien formado en las competencias, en los aspectos éticos de la profesión, con experiencia en el tema en cuestión, con experiencia en el nicho, como lo llamamos, en qué aspecto. Hay muchos tipos de coaching. O sea, si damos con el profesional indicado y además, como clientes en esa relación de coaching, tenemos el compromiso de cambiar y nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad en lo que a nosotros nos concierne y en los aspectos que estén impactando los resultados que estamos teniendo. Entonces, si eso sucede, realmente el coaching como disciplina podrá cambiarnos realmente la vida. Entonces, bienvenido el título. En esta charla, yo como argentina hablo de charla, espero que todos me entiendan, es una conversación íntima sobre la disciplina del coaching, que es, como dice un colega y maestro mío, maestro sistémico, coach sistémico Alain Cardon, francés, él dice que es una profesión millennial, porque en realidad se desarrolló a principios de los años 90, en la plenitud que tiene hoy, ¿no? Que está en permanente desarrollo. Entonces, como una profesión millennial, tiene todas las características millennial, el cambio, la adaptabilidad, la flexibilidad, está en permanente desarrollo, y eso es muy bienvenido para los que tenemos este mindset, esta mentalidad de cambio, donde lo único realmente permanente es el cambio. Entonces, vamos a empezar, si me permiten. Primero me presento, soy Patricia Gutiérrez, me conocen como Pat. Soy coach, pero en realidad mi profesión de base es, como dijo Néstor al presentarme, traductora e intérprete hace ya 4 décadas en empresas. Siempre trabajé con adultos, con personas en el mundo corporativo, y desde la interpretación y la traducción siempre mi objetivo fue servir de puente entre partes que necesitaran entenderse, comprenderse, donde llegara el mensaje. Y yo recuerdo que siendo muy joven, porque si bien hablo de 4 décadas, en ese momento era muy joven, eran mis primeros pasos en el mundo del trabajo independiente, siempre fui autónoma e independiente, lo que yo observaba era que las personas tenían, por ejemplo, opiniones sobre sus habilidades con el idioma. Entonces me decían, Pat, yo no tengo oído, o Pat, yo no tengo buena pronunciación. Eran estigmas que sus maestros y maestras de inglés, en este caso porque era el idioma en el que yo actuaba, les habían impuesto cuando estaban en la escuela primaria o secundaria, y estas personas habían crecido con esa idea de que no eran aptos para hablar el idioma. Con lo cual, yo ya, sin saber en realidad lo que era el coaching desde el punto de vista teórico, mi actitud con ellos siempre fue: tú puedes, tú tienes con qué, no pretendas hablar como la reina de Inglaterra, habla para que te entiendan, habla para poder expresarte, busca en ti esos recursos que tienes para lograr tu objetivo.
y ya estaba haciendo coaching como fenómeno. Por eso traigo esta experiencia de años y de décadas que empezó con mi tarea como profesora de inglés, como intérprete y traductora, luego devine en Communication Coach, o sea, coach para que las personas aprendan a comunicarse básicamente en las reuniones, hacer presentaciones efectivas, tener negociaciones exitosas, siempre desde el punto de vista del idioma y de cómo conversar de manera efectiva y de manera asertiva. Esto es fundamental en el desarrollo de mi profesión posterior, cuando ya decidí ser coach ejecutivo hace 10 años y formarme formalmente como coach, porque mi formación es de base ontológica, que es, el coaching ontológico es muy conocido en Sudamérica, ahí nació con los padres del coaching ontológico chilenos, Fernando Flores, Olaya, Echeverría, y el coaching ontológico que se basa en la ontología del lenguaje, o sea, porque nos considera seres lingüísticos. Como seres lingüísticos somos en el lenguaje y el lenguaje genera ser y vivimos en mundos interpretativos, en fin, desde ese modelo de coaching es que yo sigo desarrollando mi profesión siempre en ambos idiomas. Entonces, esa soy yo, Pat Coach, tratando de acompañar a mis clientes para que logren sus objetivos, para que desarrollen su potencial. Entonces, cuando hablamos de que el coaching puede cambiarnos la vida, en realidad, tenemos que saber qué es coaching, primero. Coaching es un anglicismo, es una palabra que viene del idioma inglés, no se origina en el idioma inglés, sino en otros idiomas, pero más que nada se la asocia con el mundo del deporte. Pero en la década del 80, más o menos, John Whitmore, que se considera el padre del coaching, lo introduce en las organizaciones como una metodología en la cual las conversaciones son una herramienta fundamental para promover el autoconocimiento, la autoobservación y el aprendizaje personal para el logro del cambio personal y la solución de problemáticas grupales dentro de las organizaciones. Entonces aquí tenemos 2 o 3 palabras claves que son metodología, conversaciones, herramienta, luego autoconocimiento, autoobservación y aprendizaje personal para el logro del cambio y la solución de problemáticas grupales dentro de las organizaciones o en la vida personal. Esto en cuanto al coaching ejecutivo y organizacional, pero podemos hablar de muchas otras áreas en las que el coaching es muy efectivo como método, como disciplina, como práctica profesional. Asimismo, se entiende por coaching al proceso que acompaña la liberación del potencial de una persona con el fin de incrementar al máximo el desempeño. Entonces, en este sentido, es que el coaching realmente puede cambiar nuestra vida cuando estamos conscientes de lo que necesitamos, cuando tenemos una percepción consciente de quiénes somos, pero también de quiénes necesitamos ser para hacer algo diferente, porque los resultados que estamos logrando ya no son los que queremos. Entonces, ¿quiénes tenemos que ser para hacer algo diferente y lograr otros resultados? Esa es la percepción consciente de la que hablo. Por eso, para que el coaching realmente sea efectivo, tienen que darse algunas condiciones. Ya voy a hablar de eso en un ratito. Yo pertenezco, como cuando me presentó Néstor, habló de la ICF. La ICF es una de las varias organizaciones globales que nuclea a los profesionales del coaching y son organizaciones que establecen pautas, establecen códigos éticos de conducta, establecen competencias que debe tener el coach para ejercer la profesión de manera idónea y con altísimos estándares y un riguroso proceso de selección y proceso de evaluación. La ICF, que es la International Coaching Federation, yo soy vicepresidente de ICF Argentina, por eso la nombro, adhiere a una forma de coaching que honra y respeta al cliente
como el mayor experto en su vida personal y profesional y cree en cada cliente como un ser creativo, completo y lleno de recursos. Esto es muy importante también porque el coach debe mirar al cliente como un ser adulto, completo, que tiene sus respuestas. El coach no viene a resolver nada para el cliente que el cliente desconozca o que el cliente no tenga dentro de sí. Por eso a mí en particular no me gusta mucho hablar de ayuda, porque cuando hablamos de ayuda, pensamos en el otro como alguien que no tiene cómo ni tiene con qué. Entonces, nos gusta hablar en general a los coaches de acompañamiento, nos gusta hablar de asociación, nos gusta hablar de ser copilotos en ese viaje de transformación del cliente, donde el cliente es el piloto y nosotros como coaches somos el copiloto que acompañamos allí a donde el cliente quiere llegar. El cliente es el dueño de su agenda. Entonces, honra y respeta al cliente como el mayor experto en su vida personal. El cliente no sabe que realmente sabe. Por eso en ese espacio sagrado, me gusta decir a mí, en el sentido de cuidado, respetado, que es el coaching, la sesión de coaching, el cliente encuentra un lugar donde es escuchado por el coach, sin juicios, sin opiniones por parte del coach, sin expectativas incluso, despojado en lo posible de prejuicios sobre qué le puede estar pasando a la persona, para realmente en esa conversación, en esa dinámica conversacional entre coach y cliente, el cliente puede encontrar las respuestas sobre aquello que necesita modificar para lograr otros resultados y realmente desplegar su potencial. Ya voy a hablar un poquito de cómo tiene lugar la sesión de coaching, pero aquí es importante hacer este hincapié porque el coaching se nutre de una gran cantidad de disciplinas, por ejemplo, la sociología, la psicología positiva, la lingüística, la neurociencia, la comunicación, el existencialismo, el humanismo. Son todas disciplinas de las que se nutre el coaching, incluso los antiguos filósofos como Aristóteles, Platón y Sócrates. Todas estas disciplinas que apuntan a la autoconciencia, el autoconocimiento, la responsabilidad de nuestras propias acciones y la libertad de lo que queremos ser y hacer conforme nuestros valores, también y el respeto por el prójimo. Eso es muy importante para el coaching. Bien, es importante también cuando hablamos de coaching, antes de hablar de lo que no es el coaching, las definiciones, por lo menos en las que yo voy a volver atrás, si me permiten, para no distraer con el slide. La ICF, que es esta organización de la que hablo, define el coaching como un proceso creativo y reflexivo entre el coach y el cliente, que inspira al cliente a desarrollar su máximo potencial. Esto que estamos diciendo, se da en la conversación, ¿no? Donde la persona trae un tema a trabajar, algo que quiere lograr, y el coach, con una escucha entrenada y una manera entrenada de formular preguntas, acompaña al cliente a que descubra su manera de observar, cómo está observando esa situación, qué siente con respecto a esa situación, y cómo esa emoción, por ejemplo, interfiere en las acciones que pueda desarrollar para lograr otros resultados. Eso es básicamente lo que sucede en la sesión. Y es importante tener claro que no es una conversación como la que tenemos con un amigo, no es una conversación como la que tenemos con un cliente, es una conversación en la que se establece un acuerdo de sesión o un acuerdo de proceso, si son varias conversaciones, pero tiene que haber algo para lograr, un tema a trabajar o un aspecto sobre el cual reflexionar o un desafío que se está enfrentando. Tiene que haber algo que indique al final de la sesión
que esa sesión fue exitosa, algo que se pueda medir, algo cuyo éxito se pueda definir claramente. Entonces, esa es la sensación que va a tener el cliente de que avanza hacia el logro de su objetivo, que puede ser inmediato o a mediano o a más largo plazo. Esa es la diferencia entre una conversación de coaching y una conversación con un amigo. Es muy importante entender que el coach está en la sesión para escuchar sin juzgar, para hacer preguntas desde la curiosidad absoluta, para preguntarle a la manera de observar que tiene el cliente, para desafiarlo, para hacerle aquellas preguntas que la cultura y el contexto del cual proviene el cliente no pueden responder. Esta es la definición de coaching de la ICF. Yo utilizo otras definiciones también como definiciones rectoras, también conforme mi formación. Yo tengo formación en coaching sistémico y formación en coaching ontológico. Entonces, desde la perspectiva sistémica, el coaching es una profesión en la cual el coach acompaña al cliente en su diálogo interno. Entonces, en esa sesión, donde el coach sistémico básicamente tiene una gran presencia y hace silencio y tiene poca intervención con algunas preguntas poderosas, el cliente tiene ese espacio que en general no tiene en su vida personal o en su vida laboral para pensar y reflexionar y escucharse en su diálogo interno, y con ese silencio que en general no tiene, como decía, logra profundidades o logra una profundidad en la cual descubre respuestas o descubre cuestiones que hasta ese momento no tenía en cuenta. Entonces, en ese sentido es acompañar al cliente en su diálogo interno, para que se escuche y tome conciencia de cuáles son los pensamientos, cuáles son las emociones, las opiniones que detonan determinadas conductas ante ciertas situaciones. Por eso el autoconocimiento aquí es fundamental. Y otra de las definiciones que a mí me gusta mucho tener en cuenta, porque tiene que ver con la manera en la que yo por lo menos hago coaching y los ontológicos, es la de Fernando Flores, que dice que el coaching es un fenómeno que se da cuando hacemos conscientes o sensibles a otros de las conversaciones que lo tienen, las conversaciones que están limitando su vida hoy y que de algún modo determinan los resultados que están obteniendo. ¿Qué pensamos? ¿Qué nos contamos? ¿Cuál es la historia que nos contamos? Por eso, en este sentido, el coaching es lingüístico y auditivo, ¿no? Cuando yo decía al principio que el coaching nos puede cambiar la vida, esto sucede si el coach está realmente bien entrenado en estas competencias de las que estoy hablando, si es un profesional bien formado, y además el cliente trae el compromiso a la sesión de tener ese cambio. Bien. Es importante aquí determinar qué no es coaching. Coaching no es psicoterapia. Ahora voy a hablar brevemente de lo que es la psicoterapia. No es counseling, que también tiene muchas, de algún modo es parecido a la psicoterapia, o son asistentes terapéuticos. No es mentoría, porque el coach no habla desde un saber. El coach no es experto en el tema del cliente, como decía hace un rato. El experto en el tema del cliente es el cliente. No es tutoría por lo mismo. El coach no habla desde el saber sobre el tema o la cuestión del cliente. No es asesoría ni consultoría, porque el coach no da consejos ni recomendaciones. En términos generales, esto es básicamente lo que no debe hacer el coach. Lo cierto es que a veces en coaching ejecutivo, por momentos, el cliente necesita una punta, como decimos, ¿no? Necesita algún tip, algo que lo saque de algún bloqueo, y el coach lo que puede hacer es dar alguna sugerencia, decir, bueno, yo tengo entendido que esta herramienta puede funcionar. Eso lo sugiere sutilmente, pero vuelve inmediatamente a su rol de coach
para que sea el cliente quien determine si esa herramienta es lo que él necesita, ¿eh? Siempre teniendo en cuenta como coach que la decisión es la del cliente y la conclusión es la del cliente sobre su mejor recurso y su mejor proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta también que el coaching se basa en el aprendizaje del adulto, el adulto aprende a través de la experiencia. El adulto no aprende si viene otra persona y le impone lo que debe hacer. El adulto necesita descubrirlo por sí mismo, eso además lo motiva, y el adulto luego lo tiene que llevar a la experiencia. Por eso las sesiones de coaching terminan con un plan de acción, porque el coaching está orientado a resultados y a la acción. No queda solo en la conversación y en la reflexión conceptual e intelectual y racional de la situación, sino me voy con un plan de acción para ponerlo en práctica. Y luego en la próxima sesión evaluaré cómo me fue con ese plan de acción, haré ajustes, haré desviaciones, reflexionaré sobre lo que no me fue posible hacer conforme a ese plan de acción, pero siempre va a haber una orientación hacia la acción, siempre. Eso también es una de las características del coaching. Entonces, volviendo a lo que no es, el coaching decíamos que no es psicoterapia ni counseling, no es mentoría ni tutoría, no es asesoría ni consultoría y tampoco es facilitación, porque el coach no da clases, ¿eh? El coach no imparte conocimiento. Con respecto a la psicoterapia, esto es una definición que me dio una colega que es coach, pero psicóloga, su primera profesión es psicóloga. Ella dice que el psicólogo pone el foco en la dinámica intrapsíquica a niveles profundos de identidad para identificar cuáles son las interferencias o los condicionamientos en el comportamiento de la persona. O sea, foco en la dinámica intrapsíquica a niveles profundos de identidad. Suena un poquito difícil porque es una definición técnica, pero yo quería hacer hincapié en eso porque uno de los aspectos éticos del coaching tiene que ver con no incursionar en aspectos psicológicos, ¿eh? No coachear cuestiones que no son de coaching, sino que son de psicología. Para eso hay profesionales de la salud, como los psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas, que se ocupan de esos temas, no así los coaches. Esto es muy importante éticamente, hacer bien esa diferencia. Mientras que el coach trabaja con la percepción consciente, como decía yo hace un rato, del individuo acerca de quién es, qué necesita y qué desea lograr. Y el coach conecta a las personas con las posibilidades de acción, también como dije hace un ratito. Entonces, la pregunta que hace el coach al inicio de la sesión, ¿qué querés lograr? Cuando escucha la respuesta del cliente, es un buen indicador de si el tema que trae el cliente a la sesión es para coaching o es para otra profesión, otra disciplina, como por ejemplo la psicoterapia. Esto es muy importante que quede claro. Muy bien. Voy a seguir, entonces, con qué es lo ideal para trabajar en coaching. Decíamos que el coaching se nutre de muchas disciplinas, como la antropología, la sociología, la psicología positiva, el autoconocimiento. Entonces, temas como, por ejemplo, toma de decisiones, resolución de problemas, desarrollo de habilidades, adopción de nuevos hábitos, mejora de las relaciones, desarrollo de estrategias, mejora de la comunicación, adaptación al cambio o gestión del cambio, resolución de conflictos, desarrollo de la conciencia personal, son algunos de los tantísimos temas que se pueden trabajar en coaching. El coaching nos cambia la vida, volviendo al título de esta pequeña charla íntima, porque aumenta nuestra autoestima. Cuando trabajamos en las sesiones de coaching
y logramos darnos cuenta de los recursos que tenemos, del potencial que hay dentro de nosotros, que se despliega precisamente con el acompañamiento de un coach que a través de sus preguntas nos desafía para que revisemos nuestros paradigmas, revisemos nuestros modelos mentales, nuestros modelos sociales, nuestras creencias limitantes, nuestros marcos de referencia. Esto es, y de repente reflexionamos y nos damos cuenta de, ¿esto es mío o es algo que yo traigo de mi infancia o de mi escuela o de mi familia o de mi hogar y que se me impuso, pero en realidad no es mi elección? Una vez que nos damos cuenta de los recursos que tenemos y del valor que podemos ofrecer al mundo, nuestra autoestima inmediatamente aumenta. Así como aumenta también nuestra empatía y nuestra flexibilidad y nuestra vulnerabilidad, en el sentido de poder mostrarnos auténticamente como somos, admitiendo los errores, admitiendo que no sabemos, admitiendo que a veces no podemos. Y esto tiene que ver con el desarrollo y la gestión de nuestra inteligencia emocional para autorregularnos, comprender en el autoconocimiento cuáles son las situaciones que disparan cuáles emociones conforme las opiniones que tenemos sobre esas situaciones y a qué nos habilitan esas emociones. O sea, una vez que estamos en esa emoción, ¿qué podemos hacer? Si yo estoy enojada, si yo estoy frustrada, si yo estoy decepcionada, ¿qué es lo que puedo hacer si estoy bajo esa emoción? El coaching es una excelente disciplina para acompañarnos a reflexionar sobre estas cuestiones, que tienen que ver, como decía, con el autoconocimiento. ¿Cómo suelo reaccionar ante determinadas situaciones? ¿Qué es lo que pienso y cómo me comporto? ¿Y cuán efectivas o inefectivas son esas conductas, esos comportamientos para lo que yo quiero lograr y en mi relación con otros, conmigo mismo y con otros? Luego, ahí dice aprender a aprender. El coaching es ideal para esto. Hablamos mucho de aprendizaje en el coaching porque tiene que ver con la transformación. Yo aprendo nuevas maneras de ser en el mundo, nuevas maneras de hacer, entendiendo también que es posible cambiar, más allá de la profesión, más allá de la edad, más allá del contexto en el que estemos. Es posible, y esto es muy importante porque hasta hace unos años traíamos un estigma, bueno, tú no eres bueno para matemáticas, o no eres bueno para bailar, o no eres bueno para escribir, o lo que fuere que nos hubieran tratado de convencer, que otros hubieran dicho de nosotros, y a través del coaching logramos ver nuevos aspectos de nuestras capacidades, de nuestras habilidades que hasta ese momento desconocíamos, y aprender nuevas técnicas, nuevas maneras. Esto es muy importante porque en este mundo VICA, que se dice tanto, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, es muy importante adaptarse. Por eso ahora se habla de upskilling y reskilling. O sea, todos traemos competencias que tenemos que rediseñar y readaptar a los nuevos tiempos que corren, con todo esto de ahora, ni hablar de la pospandemia, pero la transformación digital, hasta el cambio climático, los conceptos de sustentabilidad, los desarrollos tecnológicos. Todo esto requiere que seamos flexibles, que nos adaptemos, y para esto tenemos que trabajarnos. Si venimos de marcos de referencia rígidos, vamos a tener problemas en la adaptación, vamos a quedar excluidos de una movida que va muy rápido. De manera que el coaching es ideal para trabajar estos aspectos, para reaprender, aprender a aprender y desprendernos de hábitos que ya no son tan útiles como eran hace unos años. Yo misma me rediseñé porque en mi profesión de traducción, sigo siendo traductora juramentada en papel, con sello. Eso ya hace unos años que ya no es más así, porque hay programas de traducción, porque está todo digitalizado, ya casi no se imprime.
no se requieren tantas traducciones formales como antes, y me tuve que rediseñar porque ya no podía vivir de mi profesión como lo había hecho durante las décadas anteriores, así que y lo tuve que hacer ya siendo una mujer grande y readaptarme incluso a la tecnología y demás. Yo estudié mi carrera de traductora pública en la universidad con la máquina de escribir. De manera que han pasado muchas cosas en el medio y bueno, para uno seguir subsistiendo profesionalmente, tiene que adaptarse. Y para eso necesita tener un mindset para eso, para adaptarse al cambio y dar la bienvenida y ser flexible a los cambios. También el coaching es ideal para las relaciones, mejorando la comunicación, aprendiendo a gestionarnos, a dar feedback, a pedir feedback, cómo dar nuestras opiniones fundamentadas, cómo expresar nuestras emociones desde nuestro punto de vista, cómo comunicar claramente nuestros pedidos, cómo coordinar acciones con otros. Y eso inmediatamente mejora las relaciones y tiene un impacto en los resultados. Y el coaching, a diferencia tal vez de la terapia, pone el foco en el presente y en el futuro. El coaching puede ir al pasado simplemente para que tomemos del pasado aquello que hoy nos sirve o aquello que podemos redefinir para que ese pasado nos ayude a diseñar el futuro. No es para quedarnos ahí en uy, cómo fue y cómo no fue, y alguna cuestión emocional que nos mantenga en un pasado y no nos permita destrabar o desbloquear. Para eso está la terapia. El coaching es ideal para pararnos en el presente, obviamente conforme nuestra experiencia pasada, pero para diseñar el futuro. El coaching es ideal para diseños de futuros posibles. Eso hablamos en plural. Bien, seguimos entonces. El cliente ideal para una relación de coaching es alguien que está motivado para cambiar o para aprender. Como decía hace un rato, si yo no tengo la motivación para cambiar y no tengo la necesidad y no tengo la percepción consciente de que necesito un cambio en mí porque esto que estoy haciendo ya no sirve, o así como estoy siendo ya no está siendo efectivo en mi vida personal, profesional, necesito aprender nuevas maneras. Si no tengo esa convicción, no puedo tomar coaching. Por eso el coaching no se impone, el coaching se pide. Eso es importante también. El cliente ideal también es alguien apoyado por otros. Es importante que nuestro sistema, quienes nos rodean, nuestros grupos de pertenencia, estén al tanto de que estamos en un proceso de coaching, porque van a haber cambios en nosotros y esas personas nos tienen que apoyar. El cliente ideal es alguien que cree que es él o ella quien lo necesita. Una persona que vive poniendo la culpa afuera o que se victimiza no es una persona ideal para el coaching, a menos que cambie esa manera de ser. Quien es ideal para el coaching es alguien que se da cuenta que algo necesita trabajar y pide ayuda, y pide coaching, por ejemplo, para que un profesional lo acompañe en ese cambio. Si es alguien que pone la culpa afuera y que se victimiza, no es el cliente ideal. El cliente ideal está dispuesto a una asociación de colaboración para aprender y o lograr resultados. Fíjense que hablamos de colaboración. El coach colabora como socio estratégico. Hay muchas metáforas en cuanto al coaching. Hay otra de otro colega, Leonardo Walk, que dice el arte de soplar brasas. El coach sopla esas brasas porque es ese potencial que el cliente tiene y que necesita de un socio estratégico, de un copiloto, para que lo acompañe a liberar ese potencial que tiene dentro y del cual no está consciente, el cual no está viendo. El cliente ideal está abierto a la ayuda y orientación personalizadas. El cliente ideal, y esto es importante desde la perspectiva psicológica, está emocionalmente estable y no atravesando ningún periodo importante de crisis o angustia personal. Por eso los temas como duelos no son temas para coaching, son temas para terapia. O adicciones, o trastornos de la alimentación,
trastornos del sueño. Hay algunas cuestiones que son claramente de terapia, no de coaching. Y el cliente ideal está dispuesto a comprometerse por un periodo de tiempo y trabajos significativos para que el coaching sea exitoso. Esto es importante porque no es mágico. En una sesión de 40 minutos puede cambiar nuestra manera de mirar la situación, pero para que cambie nuestra manera de hacer, tenemos que llevarlo a la experiencia, tenemos que hacer diferente y generar nuevos hábitos, nuevas sinapsis cerebrales o neuronales para que adoptemos nuevas maneras de hacer, nuevos hábitos, como decía, y realmente podamos ver el cambio y podamos ver el impacto que ese cambio tiene en los resultados. Entonces, en general, los procesos de coaching son de una serie de sesiones, 4, 6, 10, dependiendo del tema o de los temas, y el cliente tiene que estar comprometido con el trabajo, es decir, llevar ese plan de acción y hacer aquello con lo que se compromete. Es muy importante. Por eso hacía hincapié al principio en que no es una conversación con un amigo, es una conversación con un profesional que nos va a desafiar, que nos va a empujar de nuestros propios límites, para que probemos, para que nos animemos a salir de esa zona de comodidad, que no porque sea de comodidad es cómoda, así se la llama, zona de confort. Estamos ahí porque es la que conocemos. Entonces, atravesar esos miedos que podamos tener para probar cosas nuevas. Yo decía hace un rato que para que el coaching sea efectivo tiene que haber un compromiso del cliente con entrar en una relación de coaching. Por eso es importante que el coach profesional en general elabora un contrato, o hay un contrato, puede ser un modelo, donde se establecen las pautas, las condiciones, los roles, las responsabilidades, los límites y las expectativas, para que el cliente no espere del coach milagros, ni espere consejos, ni espere que le diga qué tiene que hacer, porque es algo que es responsabilidad del cliente. O sea que el cliente se tiene que comprometer con su trabajo personal, con reflexionar, con desafiarse, con analizarse. Va a tener momentos tal vez en los que quiera dejar el proceso, porque va a empezar a ver situaciones incómodas de sí mismo, impactos en otros, va a tener resistencia tal vez de su entorno, pero es propio de todo proceso de cambio, de manera que si tiene realmente la voluntad de entrar en la relación de coaching, el coaching va a ser efectivo con un profesional que sepa hacerlo. Hablamos del cliente hasta ahora, pero también es necesario tener en cuenta el perfil del coach profesional, ¿no? El coach profesional con un coaching mindset, con mentalidad de coaching, es un profesional que se prepara, un profesional formado, un profesional que en general pertenece a estas asociaciones internacionales, como la ICF. Hay otras, yo por ejemplo también soy miembro de la EMCC, capítulo España, que es la European Mentoring, Coaching and Counsel, EMCC, Coaching and Counsel, European Mentoring and Coaching Council, así se llama, perdón, EMCC. También establecen sus pautas, sus códigos de conducta, sus competencias y tienen requisitos bastante exigentes para los miembros que queremos formar parte de la asociación o que queremos tener sus credenciales. Y esto es importante para el público y para el mercado, para que sepan que cuando contratan a ese coach, es un coach idóneo, formado, credencializado, que responde, que adhiere a un código ético y un código de conducta de esa asociación o asociaciones a las que pertenece. Y cuando hablamos de coaching mindset, es un coach consciente y sensible a la cultura y el contexto del cliente, y consciente también de que el responsable del proceso es el cliente. Entonces lo va a mirar con el respeto irrestricto, sin juicios, de toda la integridad que es ese cliente. Ese es el coaching mindset. De hecho, es una de las competencias de la ICF, por ejemplo. Va a ser un coach que esté permanentemente en desarrollo, permanentemente educándose, permanentemente entrenándose,
pidiendo mentorías de sus conversaciones por otros mentores idóneos, pidiendo supervisión de sus sesiones de coaching para no proyectar cuestiones personales en algunos temas o con algunos clientes en particular. O sea, un coach profesional es un coach consciente de todo esto y que trabaja permanentemente en su desarrollo personal y profesional. Es un coach también, un profesional consciente de la ética, la ética que tiene que ver con la confidencialidad de la sesión. Nada de lo que se ventila en la sesión trasciende ni a la familia del cliente, que el coach en general no conoce, ni al jefe del cliente o a las otras personas de la organización, en el caso del coaching ejecutivo, donde el coach presta servicios, por ejemplo. Es fundamental la ética en este sentido. Hay dos aspectos fundamentales de la ética que tienen que ver con la confidencialidad, como dije, incluso cómo se llevan los registros, cómo se llevan la visibilidad del proceso, ¿no? Cuando hay un acuerdo, qué se acuerda, cuando hay una planilla, por ejemplo, de objetivos, indicadores de logro y resultado, todo eso, cómo se preserva de ojos y de miradas ajenas en cuanto a la confidencialidad. Y otro aspecto importante es el conflicto de intereses. Esto también es un tema tal vez para otro webinar, pero son aspectos que tienen que ver con la ética del coach profesional, que un coach profesional precisamente respeta. Tipos de coaching, rápidamente, pues hay coaching deportivo, coaching de salud, coaching educativo, ejecutivo, life coaching, coaching de vida y todos los aspectos de la vida, de carreras, transiciones, retiro, divorcio, cómo lidiar con hijos adolescentes, familia, en fin, el espectro es enorme, coaching político. Y también hay tipos de coaching, como decía, coaching ontológico, coaching sistémico, coaching y PNL. No importa la vertiente, lo importante es que la mayoría de los coaches que adhieren a estos códigos de conducta y ética profesional de estas asociaciones, tienen bien claro estos aspectos generales de los que vengo hablando, ¿no? De la responsabilidad del cliente, la relación de coaching, los roles y los límites y las expectativas, más allá del modelo que utilice. El perfil del coach ejecutivo, que es en mi caso, por ejemplo, el coach ejecutivo conoce del mundo corporativo, conoce la jerga, conoce en general herramientas de medición. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una certificación en Feedback 360. Conoce. ¿En qué sentido es importante que conozca? Porque al hablar con el cliente entiende a través de la jerga. No necesita ser experto en el tema del cliente ni en la industria del cliente, pero comparte el lenguaje organizacional, o sea que tiene un conocimiento del mundo organizacional, del contexto organizacional y del mercado en el que está el cliente, y al estar familiarizado con eso, puede tener otro nivel de conversación. Tiene conocimientos de psicología positiva, por lo menos, tiene conocimiento de las disciplinas que tienen que ver con la conducta humana. Entonces, el coach ejecutivo es ideal para esos ámbitos porque, digamos, tiene un nivel de conversación que es el que los ejecutivos buscan, ¿no? A veces en las plataformas, por ejemplo, como Mindfit u otras, que son más de coaching ejecutivo, lo que piden es coaches certificados, credencializados, que hayan tenido experiencia en management, por ejemplo. Hay muchas personas que estuvieron 20, 25 años en empresas, 30, y luego se retiran, se transforman en coaches, pero tienen una gran experiencia en management. Entonces, algunos clientes de coaching ejecutivo prefieren a coaches con ese perfil. No es necesario que sea ese perfil, pero muchos lo ven como un valor agregado. Bien. Y por último, indicadores, visibilidad, resultados, en todos los tipos de coaching, todos, no solo ejecutivo, que es el que yo conozco en profundidad, pero cualquiera de los que nombré hace un rato, es importante que quede claro que se le va a dar visibilidad al proceso, aunque sea en la relación coach-cliente, sin que nadie más esté involucrado, pero para que el cliente realmente se comprometa, va a tener un acuerdo
breve, escrito, de todo la manera en la que se va a dar la relación y cuáles son los objetivos a trabajar, los objetivos, las metas a lograr, en cuánto tiempo y cuáles van a ser los indicadores de logro, lo que se llama KPI, los indicadores de desempeño, claves de desempeño. Esto es importante porque la persona va a ver si realmente el coaching, si se comprometió con el proceso, si el coach fue efectivo, porque puede ocurrir que el coach tampoco sea muy idóneo y demás, y que no sea efectivo para ese cliente, para esos temas en particular. Entonces, es una manera precisamente de medir los resultados y de evaluar si el coaching realmente le cambió la vida o no. Tal vez necesite otra modalidad, otra metodología, comprometerse de una manera más profunda, o un cambio de coach, que esto también puede ocurrir. Y aquí termina mi breve presentación sobre lo que es el coaching y en qué sentido puede ayudarnos a lograr otros resultados. Muchísimas gracias, Patricia, por tu excelente presentación. Y tengo aquí algunas preguntitas. No sé si te importa que Sí, aprovechemos, claro. ¿no? para Sí, por develarlas. supuesto. Sí. Una de ellas, que me la pregunta Angélica, Sí. es la de si, por tu experiencia, Sí. ¿has notado más cambio? ¿Has visto más aportes con el coaching a nivel personal o a nivel profesional? O sea, ¿dónde notas mayor tasa de cambio? Mira, yo creo que cuando la persona, por ejemplo, yo en el ámbito del coaching ejecutivo, si a veces la persona trae alguna cuestión personal que esté impactando en sus resultados profesionales, obviamente yo no le digo, no, pero lo nuestro es coaching ejecutivo, no podemos conversar sobre eso. Depende del tema en cuestión. Yo veo muchos cambios en el ámbito profesional. Es como, me da la sensación que es más fácil, en algún sentido, trabajar las cuestiones que después puedas ver en el ámbito profesional. Porque a veces en el ámbito personal hay otras cuestiones de fondo que ahí sí a veces rozan con lo psicológico, ¿no? Por ejemplo, relaciones con los padres, relaciones con los hijos, relaciones con la pareja. Son temas de life coaching, pero a veces tienen que ver con lo psicológico. Y ahí es donde yo decía hace un rato que el coaching tal vez no sea muy efectivo, porque la persona tal vez necesita terapia. No porque tenga algún problema, sino porque un terapeuta puede ir a cuestiones más de fondo, más profundas, que están impactando en esa cuestión personal que la persona no está pudiendo resolver. Entonces, para responder la pregunta, en mi experiencia yo veo más resultados en lo profesional. Perfecto, Pero es genial. mi experiencia, esto Sí, no sí, significa que sea así. claro. Sí, buenísimo. Tenemos otra de Arnoldo que Sí. comenta si el coaching es... ¿Quieres dejar de compartir así? Ah, sí, 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 Dejo sin yo, problema. perdón, Sí, dejo yo de podrías dejar de compartir. compartir ahí perfectamente. Ahí, mucho mejor. Se ve así la imagen mucho más grande. Ujú. Pregunta Arnoldo que Sí. si el coaching es una ciencia, es ciencia, y en tal caso, si, ¿qué ha demostrado la ciencia frente a otro tipo pues, de actividades, de métodos, de instrumentos? ¿Qué ha demostrado con respecto al coaching? ¿Qué dice la ciencia respecto al coaching? El coaching se lo define como método, metodología, disciplina, profesión, práctica profesional. Por eso yo decía al inicio, se nutre de un montón de disciplinas, tiene una cantidad de modelos, una cantidad de técnicas, y ahora puedo decir que la neurociencia, por ejemplo, está diciendo muchas cosas probadas desde la neurociencia que venimos diciendo en el coaching hace más de 3 décadas. Por ejemplo, cuando hablamos de que somos seres lingüísticos, de cómo el lenguaje impacta en nuestra manera de ser, cómo el lenguaje genera ser, cómo los cambios en la manera de mirar, en la manera de juzgar las situaciones, generan cambios no solo en nuestra manera de hacer, sino en nuestra corporalidad, en nuestras emociones. Yo no podría decir que el coaching es una ciencia, técnicamente, pero sí que está basado en muchas cuestiones que están probadas científicamente. Eso sí.
Por ejemplo, la psicología positiva es una de las disciplinas de las que se nutre el coaching. Por eso es importante que el profesional sea serio en cuanto a que esté formado, realmente formado, en todas estas, no profundamente en todas las disciplinas, porque es prácticamente imposible, pero sí en los fundamentos del coaching, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío con el coaching ontológico, tengo buena formación sólida en los fundamentos del modelo ontológico. Y eso sí, porque no sé si es científicamente probado, pero que Sí, es muy efectivo, sí, no tengo ninguna duda. claro, sí. Lo que sí que vengo observando en estos últimos años es que de no haber prácticamente publicaciones científicas vinculadas con el coaching y menos en entornos hispanohablantes, ya cada día está viendo más, ¿no? Y cada día Sí, las total. universidades se están preocupando, ya hay departamentos incluso en muchas facultades de psicología vinculadas con el coaching, con lo cual yo creo que poquito a poco creo que iremos sembrando más evidencia vinculada con el coaching, como pasó con la neurociencia. Con la neurociencia hace 25 años no había nada, prácticamente, era un mundo desconocido y hoy día ya por suerte tenemos bastante información. Bueno, esa sigla que tú leías, y yo te decía Conversational Intelligence, eso es la neurociencia de las conversaciones, precisamente. ¿Qué nos pasa cuando hablamos de determinada manera, cuando utilizamos determinadas palabras? ¿Qué neurotransmisores empiezan a operar en esa conversación? Si es endorfina, o si es adrenalina, o si es cortisol, o si es, perdón, no soy experta en neurociencia, es algo que estoy de a poquito incursionando, pero es cierto, una cosa es las conversaciones que generan confianza, otra cosa es las conversaciones que surgen a partir de la desconfianza y del miedo, y lo que pasa en el cuerpo, desde la neurociencia, eso está científicamente probado. Eso es, y cómo cambiando la narrativa, cambiando lingüísticamente nuestra manera de relacionarnos, cambiamos esa eso que ocurre en nosotros desde los neurotransmisores. Eso está probado. Fantástico, Yo genial. digo, la neurociencia ahora viene a probar lo que venimos diciendo desde el coaching hace décadas. Tanto tiempo, genial. Muchísimas gracias, Patricia. Y tenemos una última pregunta que nos la hace María, que dice que anda bastante confundida muchas veces cuando dentro de su, supongo, de que no conoce demasiado este mundo, ¿no? Por eso, pues supongo que se habrá, digamos, animado a venir a este webinar, que le hablan muchas veces de distintos tipos de coaching y no sabe diferenciarlo, y no sabe cuál sería mejor o peor, ¿no? Ella nos habla de diferencias entre coaching ontológico, coaching sistémico, coaching PNL y coaching de inteligencia emocional. Entonces, dice que ha escuchado los cuatro y dice, ¿cuál será el mejor para mí? De nuevo, lo importante aquí es la metodología o la técnica que predomina en el hacer del coach. El objetivo siempre va a ser el mismo, ¿no? Que la persona desarrolle su potencial, que la persona se haga consciente de las conversaciones que tiene en su cabeza y que están limitándolo, de cuáles son las situaciones que detonan determinados pensamientos y que generan determinadas conductas. No puedo hablar, sí conozco por supuesto la PNL, pero no como para hablar ampliamente de en qué consiste, pero todas son técnicas y metodologías y modelos que apuntan a lo mismo. Yo sí puedo hablar del coaching ontológico, como decía hace un rato, que tiene que ver con la ontología del lenguaje, que parte de la base que somos seres lingüísticos, que somos en el lenguaje, que el lenguaje genera ser, y habla de los 3 dominios del ser, que son cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces, el coach ontológico siempre va a estar interviniendo en esas 3 dominios, ¿no? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo lo sientes? Esto que estás diciendo, ¿cómo lo sientes en el cuerpo? Esa va a ser la intervención del coach, por ejemplo, para que el cliente se haga consciente de cómo impacta en su emoción y en su cuerpo aquello que dice o aquello que se cuenta, por ejemplo. La PNL también tiene que ver con eso, pero tendría que indagar la persona para
ver las técnicas, ¿no? La PNL es antiquísima como práctica, hace muchísimo que se habla de PNL, programación neurolingüística. Fíjate, PNL significa programación neurolingüística, es la manera en la que percibimos el mundo y cómo sale a través de la comunicación, básicamente, ¿no? La inteligencia emocional también, eso también es Daniel Goleman, for example, sale en inglés. Por ejemplo, desarrolló una teoría fantástica, muy clara, es la más conocida sobre inteligencia emocional, pero hay muchos que hablan del tema, que tiene que ver con esto, ¿no? La inteligencia intrapersonal, interpersonal, y todos los aspectos que conforman esos dos grandes conceptos, digamos, para que la persona logre la autorregulación emocional y tenga una manera de gestionar, digamos, sus relaciones de la mejor manera. Las emociones son algo de lo que también recientemente se está hablando. Ni hablar en el mundo ejecutivo, o sea, preguntarle a un ejecutivo por la emoción, ¿qué sentís? No te decían más que frustración. Difícilmente una persona en el mundo corporativo, ahora ya un poquito más, pero hasta hace unos años, era un ámbito en el que no entrábamos como coaches. Sí, por supuesto lo percibíamos, estábamos al tanto de lo que estaba pasando, pero había maneras de preguntar que no fueran directo a la emoción, porque se supone que un CEO o un gerente general que tiene, qué sé yo, miles de personas a cargo y decisiones enormes, importantísimas que tomar, no puede sentir miedo. ¿Cómo va a sentir miedo, por ejemplo? Claro, Entonces, sí. pero bueno, eso, coaching con inteligencia emocional, coaching y PNL, son técnicas diferentes que utiliza el coach para abordar la conversación y el proceso, pero con el mismo fin, que es el del coaching del que hablaba hace un rato, que es el del logro de resultados diferentes y de desplegar el potencial del cliente. Todos apuntan a lo mismo. Fantástico. Pues me quedaría como resumen con todos los temas tan interesantes de los que has hablado, de que básicamente el coaching nos ayuda a descubrir el tesoro que tenemos dentro, ¿no? Y que a veces con este tipo de técnicas, ya sea orientadas a un hombre o a otro, pero al final tratan de descubrir ese tesoro, ¿no? Exacto. Así que, pues nada, muchísimas gracias, Patricia. No sé si Javier quieres comentar algo. No, para nada. Que simplemente agradecer a Patricia el tiempo y la clase magistral que nos has dado, como siempre tan interesante y tan rica en contenido, y agradecerte tu tiempo como siempre. Y sabes que en Mindfit tienes un aliado para lo que necesites. Muchas gracias. La idea era hablar de manera sencilla, con términos claros, para que todo el mundo entienda. Cuando hablamos clarito y sencillo, generamos, creo yo, interés en el otro, no importa si son 5 personas o 500, es un trabajo que hay que hacer de a poquito, que tiene que ver con informar y con abrir la posibilidad de que las personas lo prueben, porque si no se prueba no se sabe el impacto que tiene en uno. Así que yo invito a las personas a que prueben coaching, contraten coaching, tomen coaching y vean qué les pasa. Exacto. Después nos cuentan. Tienen el Mindfit a un lugar donde hay muy buenos profesionales, porque Mindfit, me consta, se ocupó de entrevistar y de tener a buenos profesionales en sus filas, así que ahí tienen un buen lugar para probar, y si no les gusta, lo sueltan. Eso es lo bueno, la decisión personal y la libertad que tenemos como seres humanos. No es para mí ahora, tal vez. Lo probaré más tarde. O este coach no me gusta su estilo, voy con otro. Eso es lo fantástico también de los modelos y de los estilos de coaching, y de los profesionales. Genial. Tenemos libertad para elegir. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Que a todos que tengan una feliz semana, bueno, y seguro que nos veremos por aquí en otra ocasión. Muchísimas gracias por todo. Cuando quieran. Saludos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chau, chau.